Caden Consultores presenta aspectos relevantes del ISR de personas físicas, impartido por el maestro Roberto Efraín Cabrera Monroy. Caden Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. En Acapulco, ¿no? Entonces ya ahí se va a volver su residencia civil, pero va a seguir con sus negocios y su despacho en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué entenderíamos ahí como su domicilio? Para efectos fiscales, la Ciudad de México, que es el que coincide con el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Aquí habla de domicilio en general, ¿sí? Ok, entonces, vámonos a ciertas disposiciones que están previstas en el Código Civil del Distrito Federal, todavía del Distrito Federal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque ya sabemos que ya se llama Ciudad de México, el Código Civil como tal no le han cambiado el nombre, ¿sí? Sigue siendo Código Civil para el Distrito Federal, y así vamos a estar un buen rato, ¿eh? O sea, yo no acabo de entender esa idea de que ya no sea Distrito Federal, pero voy a tener que preguntarle a mi amigo Efraín Salvador, ¿no? Memo, que nos aclare legalmente que… Bueno, artículo 22. Capacidad jurídica. Vamos a hablar que una persona física tiene dos capacidades: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce en ciertos momentos puede entrar en suspensión bajo ciertos escenarios y básicamente de orden penal, o incluso cuando estamos hablando de casos extremos de guerra, de intervención extranjera, de situaciones de terrible inseguridad en la nación, se suspenderían ciertas capacidades de goce de las personas físicas, ¿no? Lo que estaría, si no mal recuerdo, es el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluso hablan, no lo dice expresamente, pero hablan de que le otorgan al Ejecutivo Federal la facultad de poder hacer un toque de queda. No dice literal toque de queda, pero pues así se podría entender. Ok, entonces, ¿cómo nacen esos derechos o esas capacidades? Bueno, la capacidad de goce con el nacimiento de la persona física y la capacidad de ejercicio con la mayoría de edad, siempre y cuando no sea una persona incapaz. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, una persona que carece o adolece de todas sus facultades mentales no tendría capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio la tiene que llevar a cabo un tutor o quien ejerza la patria potestad. Los menores de edad tampoco tienen capacidad de ejercicio pleno. Oye, es que por ahí está previsto en la Ley Federal del Trabajo. Ah, bueno, eso con permiso de los padres y después de cierta edad. Sin embargo, hay un modelo jurídico para los menores de edad que es la emancipación. La emancipación es cuando el menor de edad se come la torta antes de tiempo, se tiene que casar, es mayor de 16 años y se emancipa de los padres. O sea, en el momento de contraer nupcias, en ese momento prácticamente queda con toda su capacidad de goce y de ejercicio. Ahora sí que podríamos decir, quisiste ser hombrecito, pues vuélvete hombrecito, ¿no? Sí, antes de los 16 ni siquiera puede contraer nupcias. O sea, lo único que lo emancipa es el acta de matrimonio, y un juez no los va a casar antes de los 16. O sea, un juez, oye, es que mi hija está embarazada, tiene 15 años y el chamaquito también. Pues va a decir el juez, pues que se esperen a cumplir los 16, porque antes de esa edad no los puedo casar. Civilmente no se puede llevar a cabo el acto jurídico llamado matrimonio. La otra forma de emancipación, ya estamos hablando de un caso extremo, es que el menor demande a sus padres por considerar que los padres son incapaces para llevar la patria potestad, ¿sí? O sea, oye, mi papá o mi mamá o ambos son drogadictos, siempre están pasados, ¿no?
Y entonces yo los demando, tengo 16 años y no quiero depender que todas mis capacidades de vida, de ejercer el comercio, de tener un trabajo, dependa de ellos, ¿no? Entonces, un juez puede declararlo emancipado siempre después de los 16 años, o sea que la emancipación pues prácticamente solo dura 2 años, ¿no? De los 16 a los 17 y de los 17 a los 18 y ya se acabó. Ok, bueno, entonces vamos a ver estas situaciones que tienen connotaciones de orden fiscal. Dice, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la potestad de la ley. Bueno, este no tiene un efecto fiscal, pero realmente sí quise como que hacer énfasis en ello, porque aquí hay una contradicción en la ley, o más que en la ley, no en la ley, yo creo que más bien en los legisladores, ¿no? Que dicen que tiene que haber ciertas semanas para que al ser vivo, ya concebido, tenga el derecho a la vida. O sea que entre tanto es la madre quien puede decidir si vive o muere, ¿no? Lo cual es una aberración. No soy médico, ¿no? No soy médico, no me voy a meter a hacer una disertación médica que no me corresponde, pero es una aberración a la luz de este artículo, porque dice que el ser, desde que es concebido, ya tiene derechos. ¿Y cómo la madre puede decidir quitarle la vida si el propio código le ha otorgado todos sus derechos? Y un derecho que da la Constitución es el derecho a la vida, ¿no? O sea, no puede otra persona decidir por mí si ya no voy a vivir. ¿Ok? Eso es inconstitucional. Entonces, bueno, vemos que desde la concepción se le otorgan esos derechos al ser vivo. Ahora, ya hablando de la capacidad, de las restricciones de la capacidad de ejercicio, pues, por ejemplo, un menor emancipado podría ejercer el comercio. O sea, se podría inscribir en el RIF, pero esto tendría que ser a petición expresa ante la autoridad. ¿Qué quiere decir? Que mientras no cumpla 18 años, no puede entrar al portal del SAT y tratarse de dar de alta. En cuanto el portal detecte que es un menor de edad, le va a decir, no puedes inscribirte en un régimen que se refiere a ejercer el comercio, porque el comercio solo se puede ejercer a partir de la mayoría de edad. ¿Sí? Entonces vemos que ya sí hay una armonía en esta parte, aquí sí hay una armonía entre lo fiscal y lo jurídico civil. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley, y ya comenté algunas de esas limitaciones. Y otras de esas limitaciones, pues son las que nos refiere el propio Código de Comercio. Porque el Código de Comercio nos dice que una persona que haya sido sentenciada por delitos de defraudación no puede ejercer el comercio, ¿no? Entonces, aunque sea un mayor de edad, ¿no? Y bueno, por ahí hay un caso curioso de un dueño de hoteles en la península de Yucatán, que fue el principal protagonista del fraude Abre, que los jovencitos no se acuerdan qué pasó porque no tienen ni la más remota idea, pero en los años en que iba a pasar la estafeta Salinas a Colosio, pues ya le había prometido Salinas la presidencia a Manuel Camacho Solís, y Manuel Camacho Solís había organizado un grupo financiero que financiara la campaña presidencial, el famoso Grupo Abre, ¿no? Y el jefe de toda esa instrumentación era Ricardo Nevares. Lo pueden googlear, no estoy difamando a nadie, es información pública que está en la red. Y Ricardo Nevares, al final, bueno, finalmente recordarán que murió Colosio, entró Zedillo,
Cedillo hizo una persecución contra los del Grupo Abre, ¿no? Los entambó, y que parte de los que fueron sentenciados por fraude fue Ricardo Nevares. Y sin embargo, hoy Ricardo Nevares es dueño de un grupo hotelero importante en la península de Yucatán. Entonces son a veces cosas que dices, bueno, la ley se aplica para quién se aplica, ¿no? O sea, como que hay una tijera muy particular, ¿no? De cómo se cortan las cosas, ¿no? Sí, es al que le va. Sí, así es, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos ya al artículo 90 de la ley del impuesto a la renta, y nos habla de cuáles van a ser los ingresos que se van a estar grabando en el título 4, ya sea que se perciban en efectivo, en bienes, que sean devengados cuando en los términos de este título se señale. ¿Qué quiere decir? Que de no ser expresamente por devengación, la regla general es hasta que hay flujo, ¿sí? Entonces, para las personas físicas, salvo que expresamente se señale que al momento en que se devengue. ¿Qué podemos poner a vía de ejemplo de una persona física que va a acumular en devengación sin flujos? La condonación. O sea, la persona física tiene un adeudo y en el momento en que se devengue la condonación, tiene un ingreso fiscal, aun cuando no hay flujos, ¿no? A vía de ejemplo nada más. Dice que en créditos, también tendremos que revisar la ley cuando se tiene un ingreso al haber otorgado un crédito, en servicios o en los casos que señale esta ley y de cualquier otro tipo. Entonces, prácticamente con lo que nos está diciendo este artículo y con lo que nos dice el capítulo 9, que dice que cualquier incremento patrimonial, pues podemos concluir que salvo que sean exenciones expresas en el artículo 93, todo lo demás está grabado. Todo lo demás. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Déjame acordarme de Agustín. ¿Todo lo demás? Con la palabra todo lo demás, pues, abarca todo lo demás, el resto, lo que no está. Ok, ¿estás de acuerdo? Pues no estoy muy de acuerdo. Pero... Qué bueno que no estás de acuerdo. Vamos a hacer una aclaración de todo lo demás. Porque ya hablamos de que los ingresos los podemos clasificar en gravados, exentos. Y los gravados los clasificamos en acumulables, los gravados los clasificamos en acumulables y no acumulables. Los exentos, no hay lugar a duda, los tengo en el artículo 93 de la ley del impuesto a la renta. Fracción por fracción me va citando. En mi opinión, antes era más claro el artículo de los exentos, porque ahora lo que hicieron es algunas fracciones partirlas en dos fracciones. Entonces, para ciertas exenciones tenemos dos fracciones para una sola exención. Vuelve un poquito confuso la interpretación, pero bueno, se supone que para eso estamos aquí, ¿no? Para que no sea confuso. Ok. Y bueno, lo que dice Agustín, oye, es que cuando dices todos, yo quisiera saber si dentro del universo ingresos solo hay esta clasificación, porque decir todos los demás van a caer como grabados es muy aventurado. Y yo estoy de acuerdo con Agustín porque vamos a tener los no objeto. ¿Sí? Oye, pero ya dijiste que el artículo, en el capítulo 9, decía que los que no estén contemplados son un aumento patrimonial y son ingreso y hay que pagar impuestos. Pues sí, pero la propia ley nos empieza a decir cuáles son no objeto. Ya mencioné uno. En el caso de los intereses nominales, la inflación
es no objeto. De tal manera que la verdadera base es el interés real. Pero no son los únicos. Vamos a ver en el último párrafo del artículo 94. ¿Alguien trae ley? Exactamente, gracias. Entonces, no necesitamos ley porque Rubén ya nos dijo cuáles son los del 94. Alimentos y herramientas. O sea, yo le doy a la persona física una herramienta para que trabaje, ¿no? Esto es una Mac de 50,000 pesos que Leonardo se lleva a su casa, es una laptop. El sábado trabajó un ratito en la mañana, se va a su casa, llega cansadísimo, sube los pies al puff, abre la compu de la empresa y se pone a ver películas de Netflix, ¿no? Lo está utilizando para un beneficio personal. Sin embargo, al ser una herramienta de trabajo, no es un ingreso, aunque le esté produciendo un beneficio, ¿sí? De igual manera, Cris, en su trabajo le asignan un coche y también trabaja un ratito el sábado y se va a Cuernavaca, ¿no? Utilizando el auto de la empresa, mismo que es una herramienta de trabajo, por lo cual no es un ingreso. Los alimentos, ya sean que se le otorgaron al trabajador en alimentos o en un comedor industrial, o sea, una prestación de alimentos, en cualquiera de sus presentaciones, estamos hablando que estos son no objeto. Y aquí, bueno, dicho sea de paso, una crítica a la resolución miscelánea fiscal, cuando nos dice cómo calcular el factor para saber si la previsión social aumentó o disminuyó, a fin de saber si tengo derecho a deducir el 47% o el 53%. ¿Por qué? Porque en la fórmula me piden que considere alimentos. Oye, ¿por qué los voy a considerar si la propia ley dijo que no eran objeto? No es previsión social. Son no objeto, no fueron invitados a la fiesta de los ingresos. Y si no fueron invitados a la fiesta, pues se tienen que quedar afuera de toda la fiesta. No puedes decir, bueno, afuera de la fiesta. Pero a la hora que lleguemos al cálculo de cómo determinar la deducción del 57 o del 43 de los ingresos exentos del trabajador, ahí sí invítalos, no, pues espérame tantito, ¿no? O sea, hay muchas cosas en la resolución miscelánea que son totalmente contradictorias, ¿no? Y bueno, lo sabemos y tendremos que utilizar el criterio para aplicarlas o de plano tener el fundamento legal para decir, no, pues aquí sí la autoridad se bañó afuera de la regadera, ¿no? Ya ven que decía Aristóteles Núñez que si el outsourcing no tenía por qué cobrar IVA, ¿no? Y acaba de salir una tesis donde dice, no, pues sí, sí debe de haber IVA. Bueno, ya lo sospechábamos, ¿no? En UPIXA salen muy buenos ingenieros industriales, pero ya está probado que muy malos fiscalistas. Ok, entonces estábamos aquí. Establecimiento permanente. Pregunta capciosa, Leonardo. ¿Qué es un establecimiento permanente? Si me contestas bien, mira, te voy a regalar. Mira. Bueno, sería el lugar de establecimiento del negocio. Bueno, está definido el establecimiento permanente en el artículo 2 de la Ley del Impuesto de la Renta y está definido el no establecimiento permanente en el artículo 3. ¿Qué es un establecimiento permanente? Tal como lo define la Ley de Renta es lo que dijo Leonardo, pero solo para un extranjero, ¿sí?
O sea, cuando nació todo esto de la globalización, que empezó prácticamente al final del sexenio de Miguel de la Madrid, pero tomó fuerza realmente en el sexenio de Salinas. Y cuando nacieron estos conceptos en ese sexenio, había dos modelos, establecimiento permanente y base fija. A través de esto, el gobierno mexicano quería distinguir, de acuerdo a nuestra estructura, cuáles eran los extranjeros que iban a llevar a cabo actividad empresarial en el país y cuáles eran los extranjeros que iban a prestar servicios profesionales en el país. Entonces, si se daba de alta como un establecimiento permanente, no cabe duda, caes en actividad empresarial. Si era base fija, eres profesionista. La OCDE dijo, oye, estás confundiendo a todas las contrapartes porque en la única parte del mundo donde distinguen es en México. Entonces, México acabó quitando base fija y nos quedamos solo con establecimiento permanente. ¿Qué es un establecimiento permanente? Ya me hice bolas. Aquí voy, ¿va? Aquí, ya no estoy hecho bolas. Un establecimiento permanente es cuando en México una persona física o una persona moral va a llevar a cabo actividad empresarial o va a llevar a cabo prestación de servicios profesionales. Ahora bien, el artículo 90 solo contempla establecimientos permanentes de personas físicas. Porque cuando esa actividad empresarial la va a llevar a cabo una persona moral, va a estar contemplado en el título 2. Así que, bueno, en el título 2 vamos a ver que hay un catedrático de la UNAM, que les recomiendo su libro, casi siempre lo recomiendo, Carlos Alberto Burgoa, Hermenéutica Fiscal se llama su libro, y habla de antinomias y cosas así, ¿no? Entonces, una antinomia jurídica sería precisamente los modelos que tenemos en la ley de renta para persona moral. Porque, por ejemplo, ¿un establecimiento es una persona moral? No. Un establecimiento es una sucursal de una persona moral. El establecimiento no tiene personalidad jurídica propia. La personalidad jurídica la ostenta la empresa en el extranjero. Sin embargo, se le otorga esa figura jurídica de persona moral solo para efectos fiscales y va a tributar en título 2. ¿Sí? En el caso de una persona física, si es un extranjero, pero tiene un establecimiento permanente, entonces va a tributar en título 4. Oye, si no tiene establecimiento permanente, ¿cómo tributa? Solo va a tributar por lo que van a ser la fuente de riqueza en título 5. Ese se cuece aparte, ¿sí? Ahora bien, ¿qué quieres decir con esto, Roberto? Que la persona para estar en un modelo de establecimiento permanente tiene que estar inscrita, no forzosamente. Porque el artículo 2 nos dice cuándo sí hay establecimiento permanente, o sea, cuándo existió la obligación de que esa persona se inscribiera en el padrón mexicano. Aquí hay algo muy curioso, ¿no? O sea, el Río Bravo hace toda una historia ancestral, porque los norteamericanos del Río Bravo para arriba, no hombre, son decentes, ordenados, se apegan a las leyes, todo lo hacen de acuerdo a lo que les dice el abogado, pero del Río Bravo para abajo, esos mismos son unos malandrines. Así que dile a Mr. Smith que viene de Houston, oye, es que te tienes que dar de alta porque tienes una secretaria, le diste un escritorio, le diste una computadora, tiene un teléfono que usa para tus negocios. Ya caíste en todos los supuestos que prevé el artículo 2. Y Mr. Smith va a decir, no, a mí no querer nada con fisco mexicano. No querer nada, no darme de alta. El que no se dé de alta no quiere decir que no está cayendo en los escenarios jurídicos que lo obligan a. Así que tendremos que estar al pendiente, ¿por qué? Porque si la autoridad dice, oye, este ingreso es de título 4 y me lo tenías que declarar conforme a título 4.
¿Por qué? Porque es mucho más cómodo para Mr. Smith decir, aplícame el tratado y me voy sin retención, ¿sí? Y sin embargo, en el título 4, no, espérame, no te vas sin retención, porque tienes un establecimiento permanente. Entonces, tiene que haber retención mexicana a un establecimiento permanente mexicano. Pero a mí no ser mexicano, a mí importarme muy poco, tú tener que darte de alta. ¿Sí? Entonces, esta parte es bien delicada, ¿sí? Con nuestros vecinos del norte, que en verdad le huyen al fisco mexicano, ¿sí? Porque no les gusta la retención mexicana. Que no tiene razón de ser, porque esa retención la pueden acreditar en su país. O sea, no hay doble tributación como tal. O sea, el impuesto que pagan en México lo acreditan en Estados Unidos, pero lo que no quieren es pagarle impuesto al fisco mexicano. Ok. Vamos a las disposiciones generales, que también están ahí en el artículo 90. Y en materia de partes relacionadas. En materia de partes relacionadas, siempre nos vamos a la definición, que solo hay dos definiciones de partes relacionadas en la ley de renta. Una está aquí en el artículo 90 y la otra está en el título sexto, que nos habla de las multinacionales. Y ahí en las multinacionales hay 3 supuestos. Esos 3 supuestos también pasan para acá. ¿Cuáles son esos 3 supuestos? Administración, control y tenencia accionaria. Esto es, oye, es que me recomendó el contador que lo ponga a nombre de mis hijos para que no sean partes relacionadas, ¿sí? Entonces, aquella está a nombre de Roberto Jr. y de Ruth. Y esta de acá está a nombre de Roberto papá y de Silvia su esposa, ¿no? Ok, suena bien. Pero están en el mismo COI. Las facturas se emiten desde el mismo programa de gestión. La persona que tiene el token de esta empresa también maneja el token de la otra empresa. Y peor aún, donde hay una estela, una huella que es imborrable, el que firma los cheques aquí, también firma los cheques acá. No puedo deslindar que no hay administración conjunta o que no hay control. Por supuesto, una está controlando a la otra. Ya le corresponderá al contribuyente decidir quién va a controlar, pero que son partes relacionadas, no hay lugar a duda. No el hecho de que no haya tenencia accionaria conjunta libera de un tema de partes relacionadas. Esos mismos supuestos los vamos a encontrar aquí en persona física, pero también nos va a hablar del parentesco, ¿sí? Y cuando nos habla del parentesco, la ley de renta guarda silencio en cuanto a la definición de ese parentesco, sino que dice que va a ser de acuerdo a la ley aduanera. Cuando yo me voy a la ley aduanera y a su reglamento, veamos qué nos dice. Se considera que existe vínculo o vinculación entre personas de la misma familia si existe parentesco civil por consanguinidad sin limitación de grado en línea recta, en la colateral o transversal dentro del 4º grado, por afinidad en línea recta o transversal hasta el 2º grado, así como entre cónyuges. Conclusión. Cris sabía que le iba a preguntar a él, por eso salió. Así que, híjole, perdóname, me olvidé de tu nombre. Alfredo. Es Agustín y Alfredo, es que ahí es ahí donde se me cruzaron los cables. Alfredo. A ver, Alfredo, dime, tu cuñado con el que recibes facturas y le entregas facturas, ¿sería parte relacionada? Ok, ¿y sería un parentesco por transversal o por afinidad?
¿Qué opinas?